Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Fabiola Rueda y mi compañero. Yo soy Abraham Brosi. Vamos a hacer la defensa de nuestro proyecto. Empezaré yo explicando la parte de la interfaz. También podemos observar cómo está estructurado nuestro proyecto. Fue realizado en React, utilizando como framework para la parte visual el Tailwind. Bueno, tenemos de parte del código tenemos un sidebar que lo podemos observar aquí. Esto fue visto un poco más a futuro de si después se necesitaban como más consultas o más cuestiones, pues las planeamos poner aquí. Por ahora, como es solo esto, pues solo estamos trabajando con el inicio y pues tenemos una funcionalidad de modo oscuro. Ajá. De parte al resto de nuestro código, está compuesto, como podemos ver, por un título, tres tarjetas que nos indican el tiempo real del horno, la lectura máxima, la lectura mínima y pues aquí sí ya que se muestran las estadísticas como tal. Estos son las componentes de nuestras tres tarjetas. Para el primero, pues lo que tenemos aquí, que se puede destacar como para no caer en tantas especificaciones, es que para mostrar esta gráfica que está aquí, estamos trabajando con una librería llamada Chart.js, en la que tenemos es que mandarle Le manda los datos, ¿sí? Se le manda los datos. Están los labels, que son las etiquetas que se colocan en la parte de abajo, y está la data como tal, que es la información que viene para graficar, ¿sí? Tenemos detalles como para cambiarle el color de fondo, el color de los bordes. Esto es como para suavizar las líneas de nuestra gráfica y que no se vea tan cuadrada. Claro, si se tiene ya demasiada data, estas igual se van a tener cuadradas, pero como para que se vea bonito, pues se trabajó de esta forma, que es lo que observamos aquí. Esta es como la que más resalta, por así decirlo. Vamos a empezar por aquí. Estas son las otras dos tarjeticas que pues me cumplen con mostrar la información. Se hace un cálculo matemático y le concatenamos el grado Celsius. Ajá, exactamente, sí. Tenemos la otra pues en la que se hace también lo mismo, se trabaja con la función .map pues, para sacar el máximo y el mínimo correspondiente. Y luego si venimos con nuestro componente principal, que sería este bueno, que decir de parte de lo visual. Bueno, claro, trabajamos, aquí implementamos una cuestión de que va a tener dos fotones por si queremos verlos a través del tiempo, por así decirlo. Aquí hubo unos par de días que no se hizo, pero mire, por aquí, por ejemplo, para el 14 sí hay data, pero 2 días después no ocurrió, pero actualmente, mira, otra vez lanza. Entonces, bueno, estos son esos dos botones que hay aquí, el de ir al día anterior y el de ir al día siguiente y pues con este mostramos acá la fecha del día. Eh, y luego de nuevo trabajamos entonces con la librería del Chart.js. También pues se le vuelve a pasar data correspondiente y pues aquí sí obviamente como es mucha más pues se nota mucho más la fluctuación por así decirlo. Aquí en la grafiquita podemos ver todo esto pues en base a horas y esto pues según un rango especificado de temperaturas en el que sabemos que se iba a manejar. Los valores normales. Exactamente. Y pues esto es como tal documentación ya de cómo se trabaja esa librería pues. Y pues aquí se setean los datos como porque habían cosas que no aplicaban, entonces por eso necesariamente muchas no se aplicaban. Pues, todo esto. Y bueno, aquí podemos ver por ejemplo que para la parte, pues esta parte de acá, el rango iba a ser entre 150 y 300. ¿Sí, esa parte? Vale. Parte de front, pues tenemos. Ok. Ajá, para la parte de la conexión de Firebase, lo que se necesitó hacer fue establecer variables
que se activaron con useState, que son los hooks de React, en los cuales nosotros íbamos empezando a implementar uno por uno para poder obtener información directamente de Firebase. Entonces, la función inicial es esta que se llama useEffect, en la cual los componentes que no tienen una instancia o los que no están inicializados se les hace una verificación. En el primer caso tenemos nuestra base de datos de Firebase, que la importamos del archivo Firebase, que simplemente tiene nuestra configuración hacia el horno panadero, lo inicializa y nos devuelve esa misma breve Firebase. Pero dados los casos, como la aplicación se ejecuta muy rápido, entonces podemos encontrarnos con algún problema de que no se inicialice en el tiempo que nosotros necesitamos. Es decir, la interfaz se inicializa mucho más rápido que Firebase. Entonces, para ese caso, donde no lo tengamos, entonces creamos una variable donde guardamos ese Firebase, que nosotros sabemos que es una variable más que todo global para nosotros, en la cual nosotros podemos tener las consultas y todo en tiempo real y no tenemos que estar distanciándolas. Entonces, si no existe la variable, entonces lo que hacemos es agarrar y obtenemos una instancia de ella. Después de obtener una instancia de ella, ya podemos empezar a trabajarla. Es decir, que en nuestra siguiente iteración, por así decirlo, a la siguiente vez que vaya al programa a revisar si tenemos nuestros datos, es lo que va a ver. Si ya existe la base de datos, entonces revisa si ya nosotros tenemos valores de temperatura. Si no los tenemos, entonces vamos a empezar a colocarlos. Entonces inicializamos la temperatura en 0 grados Celsius y después llamamos a la función de actualizar la base de datos, que la función es muy sencilla. Como primera vez, porque eso solamente se ejecuta una sola vez, ello lo que hace es obtener 10 datos a través de la referencia de Firebase que se llama termove. ¿Sí? Se obtienen los primeros 10 datos para poder hacer una gráfica, que es la gráfica esta que está acá. Si tenemos un solo dato, entonces la gráfica no va a empezar a mostrar una variación y no nos va a funcionar. Entonces se utilizan primero los 10 primeros datos, ¿sí? Y se utiliza el método once. El método once se utiliza para que ese método o esa función hacia la llamada base de datos se ejecute una sola vez. Él nos devuelve un snapshot que viene directamente de Firebase y en ese snapshot lo que hacemos es empezar a iterar cada uno de los elementos de eso y obtenemos el valor que es, como estamos hablando de termove, los valores son valores flotantes en los cuales nosotros podemos empezar a incluirlos en una lista. Entonces la lista podría ser esta variable que es línea 1,1 y la temperatura es la temperatura que se va a mostrar en tiempo real. Es decir, tenemos 10 datos que utilizan para modelar la gráfica, pero tenemos un dato en tiempo real que es el cambio, que es el que va a estar cambiando a cada momento. Entonces, como esto solamente sucede una vez, aquí está en once, entonces tiene que haber un dato que se esté actualizando. Para no tener que complicarnos con un timeout o alguna otra función, nosotros la ponemos mucho más fácil. ¿Qué hacemos? Ejecutamos la referencia de la misma base de datos, pero en esto simplemente lo limitamos a una sola medición y aparte le decimos que se ejecute solamente cuando un hijo se agregue, es decir, que el sensor envíe información a Firebase y apenas esa información se llegue en tiempo real se va a volver hacia nuestra aplicación y vamos a ver el comportamiento de que no sabemos cuál es el intervalo, puede ser 5 segundos, puede ser un segundo o puede variar. Y entonces cuando varía eso, o sea, cuando existe un cambio, entonces él me lo va a mostrar en tiempo real. ¿Para qué nos sirve esta función? Porque ¿qué pasa si nosotros estamos consultando los últimos datos? Si consultamos los últimos datos y pasa lo que pasó, que no habían datos para mostrar porque el dispositivo estaba apagado o estaba desconectado de la red, entonces las mediciones iban a marcar simplemente el mismo valor. Por ejemplo, ahorita en este momento están trabajando porque tienen unos valores de 208 grados Celsius y no tienen tanta variación. Entonces, en eso, cuando el sensor manda una información, nosotros la recibimos y la colocamos en la primera línea, en temperatura. Aparte de eso, para que nuestra gráfica no empiece a volverse más de cierre como es la que tenemos aquí, entonces lo que se hace es agarrar esa lista que tenemos actualmente y le quitamos el último elemento de atrás y agregamos el elemento nuevo. Después de eso, lo que se necesita hacer es agarrar cada uno de los elementos del nodenco, que es el timestamp básicamente, que es el día, la hora, ¿sí? Y el valor directamente que se está midiendo el sensor, y hacemos simplemente una consulta. Para efectos prácticos, pues simplemente colocamos un valor de 20.000 para ver cuánto nos devolvía y para poder sacar
información con antelación, o sea, información de días anteriores y que pudiéramos expandir un poquito más eso. Entonces, esto se va a ejecutar una sola vez. Aquí está el valor once y nos va a dar un valor. Ese snapshot lo que vamos a hacer es empezar a guardarlos en otras listas. Entonces, vamos a tener una lista de día, vamos a ver una lista del valor de la lectura y vamos a tener una lista de la hora. Cuando esos tres estén listos, entonces en el useEffect lo va a detectar cuando pase. Porque, ¿qué pasa? Que puede ejecutarse en tiempos diferentes, entonces puede ser que no nos vaya a funcionar muy bien. Entonces, cuando esas tres variables estén listas y nosotros no tengamos las últimas lecturas, que es una variable en la cual nosotros vamos a agarrar y vamos a hacer unas mediciones, pero de una manera más hacia JSON, es decir, que nosotros esos valores los vamos a asociar a la medida y a la hora y al día que se ejecutó básicamente. Entonces, cuando estén listas, lo que hacemos es agarrar los valores de las lecturas, ¿sí? Y los valores del día y los valores de la hora y lo vamos a meter básicamente en un array de JSON, que es lo que está aquí. Cuando lo tenemos listo, simplemente lo enviamos al valor. Ya con eso está con eso que ya debería estar listo. Entonces eh, lo que hacemos es especificar los valores del día. Es decir, el primer valor que se va a obtener es el de la fecha actual, o sea, el día de hoy. Entonces, para esa función, pues simplemente lo pasa por esta función. Estas dos no existen todavía porque no las hemos explicado. Y entonces pasa el valor de la lectura por día y un valor de la lectura por hora. Pero nosotros tenemos una función que retorna las lecturas según una fecha. Es decir, nosotros hacemos un filtro. ¿Sí? Nosotros tenemos un filtro. Entonces, en ese filtro lo que se hace es agarrar el día que está seleccionado. Si por defecto es el día que es 17, pues se agarra 17. Él verifica, que la fecha sea y agarra un valor por defecto que es 0. ¿Sí? Eso es para efectos prácticos de las flechas que están acá. Entonces, como agarramos un día que esté en 0, entonces él va a agarrar y va a agarrar la fecha de hoy y simplemente va a decir, va a filtrar todas las lecturas por la fecha del día. Entonces se hace un mapeado al array y él va a volver un objeto con las lecturas del día. Si el día, dada la casualidad, hay un día que no tuvo mediciones, devolvemos un indefinido para que no nos muestre una información errónea, sino para que podamos hacer un manejo de excepciones. Es decir, que yo le doy para acá y como no hay datos, entonces yo tengo una validación que me dice no hay datos para mostrar. Entonces esa sería nuestra validación. Y no manejamos el error más fácil. Como yo lo llamo de dos maneras, por ejemplo, aquí estamos como valores, aquí estamos por hora, lo que nosotros hacemos es que si, por ejemplo, yo le agarro y si el valor es por día, entonces yo digo, bueno, la lectura devuelvo los valores del día, es decir, los números del día. Si es por el valor, pues devuelvo el valor de la lectura en Celsius. Y si no hay ninguna de eso, pues devuelvo el valor de las horas. Tenemos día, tenemos horas, ¿sí? Y tenemos los valores. Tenemos esos tres valores que podemos manejar fácilmente con la gráfica. Entonces, con esos valores, pues decidimos qué es lo que se tiene que hacer. Ahora, en la parte de los botones, para poder que funcione bien, lo que se hacía era guardar en una lista auxiliar, por así decirlo, se guardaba en una lista auxiliar para poder hacer esto de aquí. Entonces, cuando se hace clic en la flecha, se manda un valor. Si el valor es 1 o es menos 1, él te va a decir cambia un día hacia atrás o cambia un día hacia adelante. Y va a utilizar la misma función de aquí, pero como aquí el valor de aquí ya no viene en 0 porque ya le estoy mandando un valor, entonces él va a hacer ese valor. Es decir, él va a agarrar y me va a calcular la fecha, más 1 y menos 1. Eso tiene una ventaja porque si utilizamos las librerías de fechas de JavaScript nos deja movernos mucho más fácil entre las fechas y no tenemos que estar validando que si es mayor a 0, que si el medio va hasta 31, sino que eso es completamente transparente. Nosotros agarramos el date, que es el día en número, y lo sumamos o restamos dependiendo de lo que se necesite. Y después esa lectura le decimos, bueno, me va al día y ese es el día que nosotros vamos a sacarlo aquí. Entonces esa lista va a ser solamente una lista de las capturas que hizo el sensor ese día en específico, porque ya están como timestamp. Entonces, si lo tenemos por día, él va a sacar solamente las lecturas del día y pues podemos observar que hay unas que simplemente tienen lecturas entre solamente 2 horas, hay unas que tienen lecturas entre más horas y van variando. Dependiendo de la cantidad de lecturas que ellas tengan, puede ser bueno o puede ser malo. Por ejemplo, estos de aquí, eso nos quiere decir que las lecturas que hizo el sensor solamente lo hizo entre las 6 de la tarde y la medianoche, básicamente. Porque al día siguiente, pues sí empezaron a trabajar un poquito más. Mire, trabajaron aquí y trabajaron hasta la madrugada, básicamente.
Después de ahí no tuvimos más lecturas. Y aquí igual con los mismos datos. Entonces esa información es la que se pasa a través de la librería ChartJS. Es decir, se guarda una lista con esos números de esas mediciones y nosotros decimos que esas mediciones van a ese día. Entonces las etiquetamos con las horas que vienen aquí. O sea que se necesitan dos valores, el valor medido y el valor del día. ¿Sí? Entonces el valor del día nosotros lo utilizamos para saber cómo va variando, pues se nota que se varía más por las horas de trabajo, entonces hacemos una variación por horas, que es la que tenemos acá. Entonces tenemos unos registros por hora y decimos, mira, trabajaron todo el día, trabajaron hasta acá. ¿Sí? Aquí fueron las horas más activas del horno, de la panadería como tal. Entonces, en base a esos datos, pues incluso se puede saber, con análisis de información, se pueden sacar resultados de decir cuáles son las horas donde más se necesita el horno y dónde la gente necesita, o sea, dónde más necesitamos hacer el pan o dónde más la gente nos exige, básicamente para efectos de estrategia de la empresa como tal, no es nada. La parte del horno en tiempo real es lo que viene ahí, que simplemente es el valor cada vez que se actualiza en tiempo real, pasa acá, aquí no hay ningún detalle. La lectura máxima y la lectura mínima, como la explicó Fabiola, son simplemente los valores de esta lista o de la lista que está en ese momento. Acá ella va cambiando con respecto a la lista. Entonces agarra todos los valores de la lista y agarra un máximo o agarra un mínimo. Eso es únicamente lo que hace. Y el promedio pues simplemente es la ecuación de sacar un promedio, pero un poquito más sencilla y aplicada a JavaScript. Y pues eso sería todo.